Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos sobre Cloud Management, con la parte 3, Azure. Esto ya lo sabéis. Para los que no hayáis visto o queráis tener la serie completa, aquí está la parte 1 y parte 2. Tenéis los links. Y ahora vamos a hablar sobre la parte 3, ¿ok? La estructura es similar a lo que hicimos con Amazon. Vamos a revisar las capacidades de mi server. Vamos a crear, en este caso, en Azure es un service principal. Luego, en la parte de ServiceNow es lo mismo, un service account y un cloud account. Y vamos a lanzar el discovery. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a repasar primero la parte de lo que es el mi server, que lo tengo aquí. Vamos a ver las capacidades, es lo que hable en la otro, es simple, es simplemente agregar aquí, en capacidades, agregar Azure. Tenemos esto, Azure, ¿ok? Ya tenemos el OL, con lo cual realmente no es necesario, como decía. Perfecto. Entonces vamos a crear las credenciales. En Azure es un pelín más complicado que en Amazon. Si habéis visto el otro vídeo, eran dos claves, en este caso son 4 que tenemos que recuperar. Entonces, siguiendo el paso a paso de este documento, que luego en el PDF lo tendréis el link a este documento, veréis que lo primero que dice es copiaros esto en un TXT, porque veis que Azure le llama de una forma y en globales se llama de otra, ¿ok? Entonces, bueno, yo me abriré como un pin aquí, me abriré un editor y iremos trabajando. Lo primero es ir al directorio activo Azure y buscar en las propiedades la columna directorio ID. Entonces, yo tengo aquí mi Azure personal. Bueno, ya lo había estado mirando. Voy a Azure, Directory, propiedades, y el tenant me lo copio, ¿vale? Y lo pongo aquí, ¿vale? Luego vamos a seguir el siguiente paso de la aplicación. Aquí dice donde registro de aplicaciones, agregar una nueva aplicación, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así, en app registration, nuevo registro. Veis que yo ya tenía uno ahí de pruebas. Vamos a ponerle ServiceNow, video, okay. Y aquí debemos ponerle la URL de lo que es la aplicación que va a conectarse, o que queremos registrar. Veis que dice Application Web API, esto lo hemos mirado. Y aquí el nombre de mi instancia, ¿ves? Aquí lo dice. La URL de la instancia que va a acceder a los datos de Azure, ¿vale? Entonces, eso la tengo, perdón, aquí es esta. Pongo aquí en el registro, ok, y ahora registra, ¿vale? Se ha creado la aplicación, estamos vamos a ir aquí en esta, ¿vale? Y ahora me dirá aquí que agreguemos una parte que es para buscar el número de la ID de aplicación, ¿vale? La ID de aplicación estaba,
Como veis, este es un poquito más lioso. El Application ID es este, ¿vale? Perdón, este. Application ID, ese. Me lo pinto aquí. Ahora no, vamos a tener que generar las claves. Las claves era, ya un segundo, creo que es aquí en Certification of Secrets. Aquí, New Client Secret. Voy a confirmar. ¿Vale? En claves. Como veis, es un poco más complicado y porque posiblemente sea la documentación está hecha con otra versión del portal. En esto es verdad que me ha costado un poco más seguirlo, ¿ves? Aquí pone API Access Key, si no voy errado, API Access Key es aquí, ¿vale? Aquí en New Clean Secret vamos a crear una que se llama también Serving Now Video de un año. ¿Sí? Y aquí está creada, ¿vale? Vamos a copiarla, la vamos a llevar aquí. Ahora una prueba que había hecho antes, perdón. ¿Vale? Y nos va a quedar la parte del Subscription ID, que si no voy equivocado, hay que ir a la parte de suscripciones, ¿sí? Y ahí lo tendremos. Un segundo, vamos al Home. Aquí tenemos suscripciones y el ID de mi suscripción es este, ¿vale? Es una suscripción de pago por uso. Creo que lo podría haber copiado ahí, pero lo tengo aquí. Perfecto, ahí. Vale, lo pongo aquí. Ya tenemos los datos para conectarnos. Vamos a seguir. Luego de esto ya hemos creado, vamos a tener que hacer ahora crear las credenciales en ServiceNow. Vamos para allá. En el Cloud Admin. Estos son los ejemplos anteriores, credenciales. Creo que tengo todo, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a crear una credenciales del tipo Azure. Ojo, mira, ves que hay dos. Estas son para Enterprise Agreements. Son una de otro tipo. Las que nosotros vamos a usar ahora son para acuerdos de empresa. No lo tengo del todo claro. La que nosotros debemos usar es esta, un service principal. Bien, nombre, Azure. Vale. Tenant, vamos a empezar a copiar. El tenant en teoría era este. Vamos para allá. Uy, cuidado que creo que tengo un espacio más. Tenant, Client ID. Este. Secret Key. Este. Perfecto. Submit. Y ahora, cuando vamos a crear, una vez ya hemos creado ahora las credenciales, ahora que tenemos que crear el Service Account, igual que hicimos con Amazon. Vamos a crear un Service Account que sea Ariel y la Account ID es el suscripción. ¿Vale? Va ahí. ¿Qué credenciales? Obviamente las que acabamos de crear. Y el tipo de data center que es un Azure Data Center. ¿Vale? Perfecto. Bueno, en teoría aquí ya solo nos quedaría crear la Cloud Account, que vamos a crear Azure. Bien. Azure solo, mejor. Azure, next. ¿Qué credenciales estas? Y vamos a darle Discover Data Center. Y vamos a parar hasta que los descubra. Bueno, mirad, me dio error. Aquí está el error, ¿vale? Me dice que no tiene autorización, más bien me dice que no tiene autorización para ver esto, para hacer un read en el scope de la suscripción que yo he creado, ¿sí? Y esto me hizo recordar que me he saltado un paso. Bueno, me falta un paso final. Fijaros que aquí dice en la suscripción que yo pensé que solo había que pillar el ID,
me faltó darle permisos a ese usuario que hemos creado, ¿vale? Fijaros, dice asignarle el rol de contributor, ¿vale? Vamos a ello. Eso es, vuelvo hacia atrás, empiezo desde cero. Es en suscripciones, elijo mi suscripción, en el Access Control, aquí tengo un acceso que es agregar roles, ¿sí? O sea, una asignación de rol. ¿Qué rol? El de contributor, ¿vale? Aquí a usuarios o grupos, aquí busco, habíamos llamado Serving Now Video, si no me he equivocado. Ok, Save. En teoría ya lo hizo, ¿vale? Y voy a volver a lanzar el Discover Data Center. Cierro esto. Voy a quedar esperando a ver si realmente lo hace. Son unos segundos, pero bueno, esto me sirve para ver que, bueno, para que veáis que si los pasos a paso están bien indicados allí, aunque con Azure sea un poquito más complicado, si te olvidas de alguno y tienes algún tipo de estos errores, los puedes ir subsanando. Está tardando, así que voy a hacer otra pausa. Antes lo digo y antes termina. Ya veis, aquí se ha conectado ya. Ha encontrado ya lo diré, los data centers, las regiones o lo que sea, como se llame en Azure. Bien, yo voy a trabajar en alguna de estas, no sé, en el norte de Europa. Vamos, ya lo ha hecho y ahora solo que nos queda lanzar el discovery de lo que hay allí. Lo lanzamos y veremos que el log nos dirá cuando termine, ¿vale? Mientras terminaba el discovery aproveché y creé una máquina virtual, ¿vale? Desplegué una máquina virtual en Azure, ¿sí? Esta, para hacer la misma prueba que habíamos hecho con Amazon. El discovery terminó, descubrió la máquina virtual, la veremos aquí, Virtual Machine, se llama ServiceNow 1, ¿vale? Y está arrancada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la prueba anterior. Veis, aquí tiene todo lo que ha descubierto, veis que tiene bastantes cosillas aquí, bastantes, ¿vale? Entonces, bien, vamos a irnos al portal de usuario. Bueno, como habíamos visto antes, existe un ítem, en este caso existen más ítems, fijaros que ha creado volúmenes de storage, security group, las interfaces de red, la IP, bueno, ha creado bastantes cosas. Con Amazon también, simplemente que veáis que aquí está la máquina virtual, yo me la he asignado también al perfil al usuario administrador, para no confundiros con esta que está en mayúscula, tendría que haber usado otro nombre, en las dos puse ServiceNow 1, pero esta es la de Amazon. Entonces, al haberla asignado, yo aquí en recursos la veo, ¿sí? Está aquí, es esta, y vamos a hacer como hicimos antes, vamos a pararla y a quitarla, así vemos que también funciona. Una prueba simple, stop, la paramos, empezar a pararla, ¿sí? Y podemos ir a la consola o al portal Amazon. Bueno, allí ya se veía, no hacía falta, creo que se ve un poquito mejor aquí. ¿Ves? La está parando. La está parando. Vamos a esperar un momentito que la termina de parar. Y como veis, ya de nuevo tenemos los recursos de Azure descubiertos en ServiceNow y podemos trabajar con ellos haciendo operaciones cloud del ciclo de vida desde el portal de ServiceNow. Stop. Perfecto. Parada. Aquí ya terminará también de actualizar el estado.
Y bueno, este es ejemplo como hicimos con Amazon, el mismo ejemplo. Listo, off. Y aquí debería haber cambiado el estado off. Perfecto. Bueno, no voy a hacer el ejemplo de eliminarla porque ya lo hicimos en el caso anterior. Y voy a terminar el video aquí con las mismas conclusiones y como siempre agradeciendo que habéis dedicado unos minutos a verlo. Siguiente paso, VMware.